Mañana de TV Perú Noticias en esta nuestra segunda hora informativa. Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro invitado. Nos acompaña Alejandro Narváez, economista. Muchísimas gracias por este contacto, señor Narváez. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar del tema en torno a la ley de presupuesto para el año fiscal 2023. Ha sido ya presentado, enviado al Congreso de la República y queremos un poco su mirada, ¿no?, en cómo se configura este nuevo presupuesto que representa un crecimiento del 9% respecto a este año en curso, 2022. Esto se traduce en 214.8 mil millones de soles. A ver, tenemos ciertas similitudes, ¿no?, con el presupuesto 2022 en cuanto a qué área se va a priorizar. Tenemos educación, salud y transporte. ¿Cuál es su mirada en torno a esta nueva configuración del presupuesto al 2023? Bien, hay varios temas sobre esta materia que debiera ser de preocupación nacional, porque es un instrumento de gestión pública más importante que tiene un país. Se ha presentado simultáneamente el marco macroeconómico multianual 2023-2026 y también un día después, casi al mismo tiempo, el presupuesto fiscal proyectado para el ejercicio que se nos avecina, el año 2023. Bueno, en términos absolutos ha habido una ligera mejora con respecto al presupuesto del año en curso, del año 2022. No es significativo. En términos reales, este incremento significa solamente un 4% adicional con respecto al presupuesto que actualmente se está ejecutando. Bien, lo has dicho, la cifra es de 214.800 millones de soles en términos absolutos. ¿Y esto cómo se desagrega? ¿A qué sectores va a ir principalmente? Pues han priorizado un poquito más con respecto al ejercicio actual a educación. Se habla de más o menos de 41.900 millones para educación, ligeramente superior con lo que estamos actualmente ejecutando. También han dado un pequeño incremento en el sector salud y transportes. Pero esto no es lo más importante, creo yo. Lo más importante es que debiera ser, en mi opinión, un presupuesto un poquito más disruptivo, un presupuesto más expansivo, un presupuesto más, digamos, más pensado en cómo reactivamos la economía el año 2023 y lo que va de este año. No se olviden ustedes que este año es uno de los peores años que tenemos y se pronostica, según el propio Ministerio, para el año próximo en apenas 3.5% del crecimiento de nuestro PBI. Y eso me parece es poquísimo para un país que tiene una tasa de pobreza multidimensional de 36.5% según un estudio que hizo el Vivero Research, y más o menos de 27% de pobreza monetaria que actualmente se publica. Por lo tanto, con ese nivel de crecimiento de 3.5 proyectado para el ejercicio que viene, sin duda va a ser muy difícil poder, por lo menos en algo, recortar esa tasa de pobreza y generar empleo que pudiera de alguna forma recuperarse lo que se perdió con la pandemia del año 2020. De hecho, señor Narváez, usted está hablando, ¿no?, en torno a este marco macroeconómico multianual 2023-2026 y hay datos que hay que tener en cuenta, ¿no?, porque la proyección de crecimiento para este 2022 incluso se ha recortado de 3.6 a 3.3. ¿Qué tanta concordancia puede haber con esta nueva propuesta de presupuesto para el otro año? Yo creo que incluso este pronóstico que hace Corbunera es optimista, porque según los analistas económicos de distintos sectores, del sector financiero, empresas, de los bancos, sostienen que el crecimiento este año va a ser en torno a 2.5% apenas. El propio Fondo Monetario Internacional, en el último informe, dice que va a ser 2.8%. Si sostienen que va a ser 3.3, pues yo creo que es una mirada optimista, muy optimista, ¿no? Pero ¿por qué hacen esto? Pues bueno, en principio parten de supuestos, creo yo, errados, porque sostienen de que la libra de cobre el año que viene va a ser en $3.90, cuando en este momento está en torno a 3.3. Sostienen que el barril de petróleo podría estar en $88 el barril, cuando el petróleo estamos ahora pues, por encima de $100, que es lo que actualmente se tiene, por lo menos de acuerdo al indicador o al Brent europeo. Por lo tanto, supuestos que podían ser seguramente discutibles. No lo he desmenuzado aún el presupuesto porque acaban de conocerse, sí, claro, acaba de publicar. Sin embargo, tendremos una ocasión para poder examinar en toda su extensión
pero sobre todo también mirando desde la óptica de cómo se va a financiar este presupuesto. Con un incremento de apenas de 3,3% es muy difícil poder financiar un presupuesto que es ligeramente mayor en términos nominales con respecto al ejercicio actual. Ahora, un poco en base al contexto, el ministro de Economía, el ministro Kurt Borneo, ha señalado que probablemente la próxima semana se va a entregar este plan, ¿no? Este plan de reactivación económica. Ha dado ciertos alcances de los pilares, de las estrategias que se impulsarían, como recuperación de la confianza, reimpulso del gasto público, aceleración de la inversión privada. ¿Qué tanto van a funcionar estas estrategias, cree usted, en aras de la reactivación económica en un país que venimos en un contexto de desempleo, pobreza y evidentemente pandemia? Y sumado a ello la inestabilidad política, que es un factor muy importante, que genera desconfianza generalizada para los inversionistas, para distintos agentes económicos. Estamos en un país con una convulsión política muy fuerte, con una turbulencia política muy fuerte, hay una evidente confrontación del legislativo con el ejecutivo. Todo esto evidentemente resta la confianza económica que pudieran tener o confianza de inversión que pudieran tener los inversionistas. Claramente la inversión este año, inversión privada cero, para el año que viene prácticamente va a ser igual. No creo que cambie el escenario si mantenemos estas posturas muy en contra de ambos, digamos, poderes del Estado. En esas condiciones y un contexto internacional sumamente preocupante, y eso lo dicen los indicadores de distintos medios, y estamos al día de lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en China, pues el escenario realmente es preocupante. Puede haber medidas de ese tipo de incentivar inversión pública, inversión privada, pero aquí el rol más importante tiene que jugar el Estado. Ya decía al principio de que si no hay una postura más disruptiva en cuanto a inversión pública, no hay manera de reactivar la economía. Si va a seguir subiendo la tasa de interés del Banco Central de Reserva y la economía se va reteniendo, se va retrayendo mucho más, pues peor será. Porque lo que no puede hacer es que un país donde hay una recesión evidente, quien diga lo contrario no entiende de economía, estamos en recesión en el Perú. Y si a ese escenario le seguimos sumando incremento de tasa de interés referencial, Claro. no hay manera. No hay manera, es decir, las empresas en el mundo real en que vivimos, en el mundo empresarial, la gente quiere dinero barato para financiar sus inversiones. Sus propuestas, ¿no? Y eso que usted dice es clarísimo, ¿no? Porque el BCR dio una estimación nula, ¿no? De crecimiento de inversión privada para este 2022. Veremos qué sucede en el 2023. A ver, dentro de lo que se ha propuesto, señor Narváez, dentro de esta ley de presupuesto del año fiscal 2023, se está considerando ciertas estrategias, según lo que se detalla por parte del Ejecutivo, para lograr mayor eficiencia, eficacia en la gestión pública, que de hecho es una de las grandes taras que se tienen cuando hablamos de presupuesto. Y esto se basa en el mecanismo de transferencias de partidas mediante decretos supremos, es decir, se busca agilizar un poco estos procesos, no poner tantos entrampamientos, según se entiende. ¿Usted cree que es una medida acertada o podría abrir paso a la corrupción en un país donde se gastan 17.000 millones cada año, alrededor de 17.000 millones por corrupción? En gobiernos regionales locales, además. Bueno, te quedas corta, te quedas corta. Según el último informe de la Contraloría, la corrupción se lleva 25.000 millones de soles de presupuesto nacional. 25.000 millones de soles, prácticamente el 50% del presupuesto de educación que se ha programado para el año 2023. Eso está, digamos, publicado y se conoce en el país. La ineficiencia en el sector público es evidente. ¿Pero por qué hay tanta ineficiencia? Porque los criterios de selección de los funcionarios públicos no es el más adecuado. Alta rotación. O sea, los funcionarios públicos que están entrando a la administración pública, que se están nutriendo enormemente, no están los mejores técnicos. O sea, la ineficiencia es producto de algo, la ineficiencia es una consecuencia de algo. Y es la consecuencia de que la administración pública no está compuesta por los mejores técnicos que debiera tener en el país. Eso hace que la gente no sea capaz de gastar lo que se le presupuesta. Eso es una cosa absolutamente evidente en el sector público, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y, por supuesto, en la administración pública. Eso es evidente, es indiscutible. Por eso hay problemas de falta de capacidad de gasto. Entonces, muchos presupuestos se están retornando al tesoro público porque no se puede gastar lo que se le da, porque hay incapacidad de gasto. Y esa incapacidad de gasto es porque hay funcionarios que no están a la altura de la responsabilidad que debieran tenerla. Esa es la explicación, en mi opinión.
Y esto se traduce en las cifras, ¿no? Que hemos podido conocer, porque el gobierno nacional solo ha avanzado a el 25% de su presupuesto en estos primeros 6 meses, de acuerdo a reportes de Comex. ¿Qué podemos esperar en este segundo, en estos 6 meses que quedan? Bueno, en estos pocos, 4 meses que nos quedan para culminar este 2022. Seguramente harán eso que siempre se hace. Los últimos meses de cada año intentarán gastar más y comprometerán un presupuesto este año para intentar no retornar al tesoro público. En fin, cosas de estos artificios fiscales o presupuestarios que se hacen normalmente, pero es poco serio, poco creíble. Sí, vuelvo al tema de la preocupación que yo tengo como ciudadano, como contribuyente del Estado, en un país con una economía tan informal como la que tenemos. Hay un último reporte que ha dado el Instituto Nacional de Estadística que dice 76% de la población que trabaja es informal, empleo informal, 76% literalmente. Yo me pregunto, si el grueso de los peruanos no tributan, si el grueso de peruanos no pagan sus impuestos, ¿cómo se va a financiar ese presupuesto de lo que acaba de conocerse, de los 214.000 millones de soles? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Pues seguramente echarán mano a la deuda. Pero luego dicen de que vamos a llegar al año 2026 a prácticamente equilibrio fiscal. En el año 2026 tendríamos de 1% de déficit fiscal. Eso no es real. Es decir, yo creo que hay que ser un poquito más rigurosos en las cifras que se publican. Felizmente hay muchos economistas buenos que seguimos de cerca, que siguen de cerca estas cifras, y cuando nos cuentan de que vamos a crecer en torno a 3.5, pues no la creemos porque el escenario actual es realmente complicado. Si el Estado no ve un rol importante en hacer inversiones de gran envergadura, no hay manera de, digamos, de una forma reducir esa tasa de desempleo. ¿Sabe cuál es la tasa de empleo en este momento? 6% según el INE abierto, pero hay 44% de la población económicamente activa, subempleada, que gana menos del sueldo mínimo y trabaja menos de 35 horas a la semana. Eso en términos reales es 50% de gente que está prácticamente al borde del desempleo o simplemente desempleados. Hay una visión poco alentadora, ¿no? En términos económicos, señor Narváez, ¿qué opina usted de la recaudación? ¿Qué podemos esperar de la recaudación cuando, bueno, hemos visto un poco la postura del ministro de Economía, Kurt Burneo? De hecho, él ha señalado abiertamente en contra de lo que es exoneraciones de impuestos. Él ha dicho tajantemente que en su gestión ya no habrá ningún tipo de medida de este tipo. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Bueno, primero yo no soy pesimista, para nada. Yo lo que estoy diciendo son cifras que se publican. Exacto, ¿no? Y es una visión que agradecemos nos pueda mostrar con claridad, pero en base a lo que usted sabe, en base a su mirada con respecto a cifras, porque finalmente las cifras son las que nos muestran una realidad, ¿qué podemos esperar en los distintos aspectos también? Ojo, estos son cifras oficiales, tenemos y hablamos siempre apegados a la fuente. BCR, las cifras que usted nos da, claro, se ciñen a lo que podemos conocer periódicamente, ¿no? Efectivamente hay fuentes que nos dicen que así es como estamos caminando, por lo tanto tendremos que ajustarnos a esas fuentes oficiales y corroborar de alguna forma, ¿no? Pues yo creo que el escenario es muy complicado y hay que decir la verdad al país. Otro de los grandes problemas que tienen los políticos y también la administración pública es que no se le dice la verdad al país. Y hay que decir las cosas como son para que tomen sus mejores decisiones. La población necesita información creíble, información fidedigna, información objetiva para que tomen mejores decisiones al respecto. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que no se está haciendo, ¿no? Entonces, a veces, pues bueno, ocurren estas cosas de dar cifras poco coherentes que no tienen los fundamentos adecuados y terminamos tomando decisiones equivocadas. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos, ¿no?, su postura frente a lo que se va a presentar o lo que tendrá que sustentar, en todo caso, en las próximas semanas, en los próximos días, en septiembre, el ministro de Economía. Se quedó en el aire esta consulta que le hice en torno a la recaudación, señor Narváez. ¿Cuál es su postura frente a lo que podemos esperar en el 2023 y que pueda ser factible, hacer viable este incremento, ¿no?, de 9% para el año fiscal 2023? Nosotros tenemos un problema estructural. El problema estructural es que la presión tributaria en el país no supera el 14% de nuestro Producto Bruto Interno. Es un viejo problema. Seguimos tributando los mismos de toda la vida. Hay muchísimo dinero negro en nuestro país. Hay mucha evasión e ilusión tributaria en el país. Hay mucha gente que saca dinero del país sin rendir cuentas a nadie.
Mientras eso no se corrija, evidentemente seguiremos siendo igual un país con problemas de recaudación tributaria y con problemas de financiamiento del presupuesto público. Teóricamente, lo que captamos sirve para financiar el presupuesto. De lo contrario, tendremos que echar mano al endeudamiento público. Pero ese es un drama. Pero eso depende también de la administración de la propia SUNAT. La SUNAT no está jugando el rol que debiera jugar. Hay muchos deudores conocidos públicamente de miles de millones de soles y eso hasta este momento no se resuelve. Así que creo que todo el mundo lo conoce, quiénes son los que deben más, quiénes son los que no deben menos. Y en fin, mientras eso se vea, bueno, pues estaremos en este panorama de que todo el mundo evade, todo el mundo no paga impuestos, todo el mundo no factura, todo el mundo no rinde cuentas. No hay manera, no hay manera. Son problemas serios que creo que la administración pública debiera tomar cartas en el asunto de manera realmente drástica, disruptiva. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en TV Perú Noticias. Gracias por este contacto a Alejandro Narváez Liceras, economista, ¿no? Dándonos su visión sobre este proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal 2023 que ya ha sido enviado al Congreso de la República. Veremos qué sucede y veremos el sustento, ¿no? Más a detalle por parte del titular de Economía, Kurt Burneo, sobre este incremento, ¿no? Hay un crecimiento de 9%, es lo que se detalla. Y se prioriza las funciones de educación, salud y transportes. Es importante eso que usted señala, señor Narváez, en torno a las cifras, porque finalmente BCR, el Banco Central de Reserva, nos da cifras tangibles de cómo se mueve la economía en el país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. 10:19, amigos. Vamos